Bueno, mi nombre es Pedro Andrés Cordero Brandt, estudio en la Universidad Católica Andrés Bello, tengo 20 años, estudio Derecho, estoy en sexto semestre de la carrera, soy activista del movimiento estudiantil, soy secretario de activismo y formación allí en el movimiento estudiantil del UCAP, eh, era delegado de la MUNUCAP en su delegación 2020, que bueno, viajamos para aquí, para acá, para España, a representar a la universidad y a Venezuela en la Universidad Rey Juan Carlos en su competencia de Modelo de Naciones Unidas. Bueno, investigo en la Agencia de Innovación Pública Interamericana, también genero contenido allí en formato podcast. Y bueno, también trabajo en formación en la ONG Proyecto Base, que es un centro de pensamiento y acción en defensa de la democracia. Allí también genero contenido para el Instagram y hacemos eventos. Ayudo con la creación de un evento que se llama Politibirra. Es un evento que se da en el Club Táchira, donde bueno, bebemos cerveza y conversamos de política con invitados especiales. Y bueno, esa básicamente era mi vida antes de todo esto. Y, y bueno, ya con las otras preguntas ya indagaremos un poquito más. Sí, recibí esta cuarentena de la mano de familiares, pero me quedé varado en España, en Barcelona, a raíz de la cuarentena, porque venía a realizar una actividad de la universidad, una competencia de modelo de Naciones Unidas, y me agarró todo este problema y no pude regresar a mi casa. Bueno, la verdad es que sí he desarrollado, por así decirlo, nuevas habilidades o he perfeccionado algunas, como puede ser el tema de generar contenido. Me he puesto muchísimo a generar contenido para mis redes sociales, para redes sociales de las ONG donde trabajo. Y, y bueno, se puede decir que ahí sí me he desarrollado o he afincado mis esfuerzos a raíz bueno, de toda esta coyuntura. Bueno, creo que presenciamos a nivel global, gracias a las redes sociales y a todo el tema de la globalización, eh, una, una histeria colectiva que, bueno, se desarrolló gracias bueno, toda la incertidumbre a raíz del coronavirus, pues no conocíamos y no conocemos cuándo va a terminar todo esto, estar aislado de nuestra realidad y bueno, no conocer el futuro y la incertidumbre. eh, Creo que nos hizo aprender muchísimo, bueno, de temas de resiliencia, solidaridad con las personas bueno, más vulnerables y sin duda paciencia. O sea, tener paciencia y para lograr vencer la incertidumbre. Creo que esos son los aprendizajes más grandes que nos deja todo este aislamiento y creo que esa es la visión que tengo con respecto a todo esto. Yo creo que el impacto va ligado a algo que ya veníamos experimentando, que es el desarrollo de las nuevas tecnologías para que el trabajo sea mucho más sencillo y necesite cada vez menos de manos humanas. Y el home office y toda la experiencia a distancia que hemos vivido, muchos trabajadores en distintos rubros, yo creo que le pone un reto nuevo a las grandes corporaciones y hasta los gobiernos con temas de burocracia administrativa con su personal y todo este reto bueno, del desarrollo forzoso de las tecnologías a raíz de esto. Pues era algo que era inminente, pero que lo fuerza de alguna manera la necesidad de que sea así. El impacto, bueno, evidentemente quedamos ya apercibidos para cualquier otra catástrofe de esta magnitud y aprendemos, como te decía antes, tener paciencia y entender que en realidad somos más vulnerables de lo que pensábamos y bueno, tenemos que aprender a desarrollar nuevas formas de vivir dentro de este tipo de coyunturas y bueno, creo que la tecnología y el desarrollo forzoso o necesario de las mismas para cubrir distintos tipos de rubros
es fundamental. Entonces tenemos que comprenderlo, entenderlo, abrazarlo, y bueno, saber vivir con él, porque ya el mundo va para un camino distinto y bueno, creo que lo mejor que se le ha sacado a todo este tiempo en cuarentena es, bueno, como te decía antes, el desarrollo de habilidades o el tiempo para desarrollar estas ideas que teníamos guardadas tal vez o bueno, estos retos que nos poníamos y no lográbamos terminar porque no teníamos el tiempo en una situación normal, porque si nos agobia el día a día. Entonces yo creo que tanto tiempo encerrado y todas estos retos de la coyuntura nos ponen a prueba con las cosas que nunca nos habíamos animado a vivir. Entonces, pero lo peor es el tema bueno, precisamente la incertidumbre y pensar demasiado, el overthinking, o sea, pensar y sobrepensar sobre cosas que en realidad no son importantes y bueno, nos hacen más vulnerables a sentimientos que a lo mejor lográbamos ocultar en nosotros porque vivíamos una rutina, no nos daba tiempo de pensar tanto en lo que sentíamos y yo creo que eso es lo peor que saca de nosotros todo este tema del aislamiento social y estar lejos de nuestra rutina. Bueno, la reflexión es como te decía antes, que somos mucho más débiles de lo que pensábamos y estamos menos preparados para muchas cosas de lo que de repente el ser humano podría ser más arrogante, que estábamos preparados para cualquier cosa y bueno, como decía Bill Gates en ese TikTok que se hizo viral en 2015, que es que en realidad tal vez nosotros no somos el peor enemigo de nosotros mismos, sino que hay cosas que en realidad no conocemos y bueno, precisamente lo mencionaba él, una pandemia mundial y nunca nos sentamos en realidad, nunca se sentaron las bases para poder combatir este tipo de cosas y yo creo que así como existe esta posibilidad, bueno, existió y sucedió y alguien lo pudo haber pensado, yo creo que existen millones de posibilidades más bueno, que nos hagan cada vez más vulnerables como sociedad y como especie. O sea, creo que esto marca un paradigma nuevo con respecto a la vulnerabilidad de la raza humana, o sea, más allá de que nosotros podamos ser la consecuencia de nuestra propia destrucción, y es lo que se habla siempre con respecto al tema de las guerras mundiales, de la proliferación nuclear y todos estos tratados que se intentan crear para que nosotros mismos nos regulemos. Y yo creo que sí es un tema delicado, pero yo creo que hay otras cosas y creo que esa es la reflexión, la mayor reflexión que podemos tener como especie. Y bueno, y creo que también otra que es bastante importante es que las ventanas que se abrieron gracias a las redes sociales se han aprovechado muchísimo más con el tiempo y la generación de contenido que se ha venido dando porque mucha más gente tiene el tiempo para crear sus ideas buenas, ideas innovadoras, contenido nuevo, más variedad. Y yo creo que esa ventana es importante para que esas artes que de repente se pudieron haber perdido, o ese contenido, o ese entretenimiento evolucione o vuelva y bueno, lo disfrutemos de ello y eso ya es más a nivel cultural, como también me mencionas aquí. Y yo creo que también a nivel político, como también te decía antes, es que los gobiernos ya tienen que aprender o buscar soluciones innovadoras con respecto al tema de la burocracia administrativa con sus trabajadores. Yo creo que se tienen que empezar, bueno, y es una propuesta que se ha hablado muchísimo, que con temas de innovación pública, la reducción del gasto público con respecto a la administración, creo que es fundamental. Y ahora mismo estamos viendo y estamos teniendo ejemplos de que sí es posible y es posible gracias a una pandemia y no solamente va a ser posible gracias a una pandemia porque nos vemos obligados, sino que vamos a poder evolucionar en ese aspecto. Y creo que entran al panorama político bastantes conceptos importantes que antes no se querían hablar, como puede ser el tema de la Big Data y todo ese procesamiento burocrático digital y empezamos a hablar ya de plataformas de gobierno abierto,
y esta administración digital del Estado. Entonces yo creo que esas son mis tres grandes reflexiones, creo. Una a nivel más filosófico, de repente la otra a nivel cultural y otra a nivel político. Bueno, si supiese yo, un chamo de 20 años, varado en España, cuál va a ser el desenlace de esto, creo que ni yo ni siquiera estuviese aquí. La verdad es que hay mucha incertidumbre. La OMS acaba de sacar un informe que habla sobre que la pandemia está lejos de acabar o de reducir su impacto. Eh, y en realidad en países más vulnerables está comenzando apenas el impacto, como bueno, puede ser el caso de Venezuela, pero aquí en España ya se está reduciendo, pero estamos, de todas formas somos vulnerables a recaer en otro pico de infección. Y yo creo que hay mucha incertidumbre y hasta que no venga la vacuna y no se evolucione, como te hablaba antes, en otros rubros, como puede ser la tecnología, con respecto, bueno, a permanecer y bueno, y bajar el distanciamiento social paulatinamente, pero entender y empezar a vivir y saber que tenemos que vivir con eso de aquí a algunos años hasta que, bueno, sepamos y bajen los riesgos bueno, de toda esta pandemia. Bueno, muchas gracias por el espacio y espero que les haya servido alguna de mis reflexiones. Un saludo.